Para aquellos de ustedes que se divorciaron después de estar casados durante más de 10 años, ¿qué causó su divorcio? Mi matrimonio fue una pesadilla durante más de 10 años. 10 años de abuso emocional severo, trauma religioso, todo eso escondido detrás de una fachada de familia perfecta. Dejamos de tener intimidad a los 4 años de casados. Yo caí en una depresión profunda. Él despreciaba en lo que me estaba convirtiendo, decía que me había alejado de Dios por empezar a cuestionar nuestras creencias. Pero como no creíamos en el divorcio, yo sentía que estaba atada a él para siempre. Un día fuimos a un restaurante. Cuando me levanté para ir al baño, le pedí que si venía la mesera mientras no estaba, que me pidiera un sándwich con aros de cebolla. Intenté romper un poco la tensión que siempre había entre nosotros, tratando de ser tierna, haciendo un chiste. Cuando regresé a la mesa, él me dijo que ya había pedido la comida. Así que seguí con el chiste y dije algo como: los aros de cebolla deben ser saludables, ¿no? Al final son vegetales. Fue como encender un fósforo cerca de una bomba. Me miró con desprecio y me dijo que era estúpida por decir semejante tontería. Que qué tan tonta podía ser para creer que los aros de cebolla eran saludables. Que cualquier idiota debería saber que el proceso de fritura les quita todos los nutrientes y que eran una de las cosas más insalubres que alguien podía comer. Estuvo 5 minutos hablando solo, regañándome en público como si fuera una niña. Yo solo me quedé callada. Derrotada. Con miedo de abrir la boca. Con miedo de comer. Con miedo de molestar más, y entonces llegó la comida, mi sándwich, con sus aros de cebolla al lado, y su wrap de pollo, también con una orden de aros de cebolla. Me quedé congelada mirando su plato. No podía dejar de verlo. Era como si todo nuestro matrimonio se resumiera en esa escena. Él diciéndome que yo era una idiota por pedir aros de cebolla, mientras se comía los suyos uno por uno. Cada maldito aro. Ese momento fue un quiebre en mí. Algo se rompió. Me tomó un año entero prepararme para dejarlo de forma segura. Pero lo logré. Me fui. Y no volví nunca. 3 meses después de que se finalizó el divorcio, él ya estaba casado otra vez. Yo tardé un año entero en sentirme lista para tener una primera cita, y hasta hoy, cada vez que veo aros de cebolla, recuerdo el momento exacto en el que me di cuenta de que merecía una vida mejor. Al principio me trataba como un tesoro. Como si yo fuera todo para él. Pero con el tiempo, se transformó en alguien que apenas podía mirarme sin desprecio. El primer día que trajimos a nuestra hija del hospital, empezó a insultarme. Así, de un momento a otro, poco a poco su adicción a las compras se descontroló. Comenzó a acumular cosas, a llenar la casa con basura. Yo, por mi parte, me enfermé. Una enfermedad crónica me dejó incapacitada por 3 años. Él me animó a comprar un auto, pero jamás se sacó la licencia para poder manejarlo. Y aún así, cada fin de semana, me arrastraba fuera de la cama solo para vestir a nuestra hija y rogarle que la llevara a algún lado. Mientras tanto, yo seguía trabajando como podía, pagando más de $1000 por quincena solo para cubrir las deudas de sus tarjetas de crédito. Estaba demasiado enferma para hacer algo más que dormir. Él se negaba a buscar ayuda, terapia, o siquiera aceptar que era el cuidador de una persona enferma. Su manera de cocinar era tan insana que terminé hospitalizada 2 veces en 2024. ¿Y sabes qué? Se negó a visitarme. Tuve que suplicarle. Comenzó a decirme que mi familia no lo quería, que yo era la única persona que él tenía. Y mientras tanto, nuestra casa se convirtió en un desastre. Comenzó a acumular comida y a dejarla pudrir en la nevera. Yo vivía en negación, fingiendo que todo estaba bien, pero me estaba muriendo por dentro y por fuera. Demasiado débil para limpiar, demasiado asustada para pedirle ayuda, desarrollé problemas gastrointestinales reales. Empecé a morir de hambre, literalmente. El trabajo me obligó a tomar una licencia médica y terminé en la UCI por desnutrición severa. Estuve al borde de la muerte durante 4 días. ¿Y adivina qué? Solo fue a verme una vez. Llamé a mi mamá. Le pedí que viniera. Cuando vio la casa, rompió en llanto. Y por primera vez, le conté a alguien lo que realmente estaba viviendo. Una sola cosa. Pero bastó para que se destapara todo. En solo 4 días, ya había empacado y me había ido con mi hija.
Primero a un Airbnb. Luego conseguimos una casa en alquiler. Él sigue viviendo en la casa que aún compartimos legalmente, pero después de 6 meses de intentar la mediación, esta semana le estoy enviando los papeles del divorcio. Será un divorcio contencioso. Ya no voy a ofrecerle pensión ni nada, lo peor. Resulta que tenía otras 45.000 pesos de deuda escondida durante 7 años. A veces pienso que estaba decepcionado de que no me muriera. Que incluso rezaba para que me muriera, pero ¿sabes qué? El chiste se lo comió él. Desde que me fui, estoy floreciendo. Estoy más saludable, más feliz y más hermosa de lo que he sido en toda mi vida. Tengo tengo paz. Él puede atragantarse con una bolsa de pero honestamente, ni siquiera me importa, estoy demasiado ocupada viviendo bien. Los dos estábamos infelices. Eso está claro ahora. Pero en ese momento, yo simplemente seguía empujando la carreta, haciendo lo que pensaba que era lo correcto: cocinar, cortar el césped, mantener la casa funcionando. Pensaba que así era como se demostraba el compromiso, el amor. Pero con el tiempo, ella dejó de ser mi compañera y se convirtió, sin darnos cuenta, en algo más parecido a una jefa. Se quejaba de cómo cocinaba, del césped mal cortado, del cómo en lugar del por qué. Claro, esos son solo ejemplos. Lo que pasaba en realidad es que yo estaba completamente enfocado en lo práctico y me olvidé de lo emocional. Ella, mientras tanto, necesitaba eso: conexión emocional, cercanía, sentirse escuchada. Y yo, simplemente no podía darle eso. Estaba demasiado ocupado cocinando y cortando el césped, creyendo que eso era suficiente. Con el tiempo, caímos en esos roles sin notarlo. Ella se sentía sola, insatisfecha, y sus críticas eran un reflejo de eso. Yo me sentía frustrado, pero seguía haciendo lo mismo. En retrospectiva, puedo ver con claridad en qué momento todo empezó a ir mal. Ella pidió el divorcio. Y aunque en su momento me costó entenderlo, ahora veo que fue lo correcto. Si hubiera dependido de mí, probablemente habríamos seguido juntos hasta que alguno muriera de viejo. Yo no veía cuál era el gran problema. Solo quería seguir cumpliendo con mi deber. Hoy, no puedo decir que esté saltando de felicidad. Pero tampoco vivo sumido en la confusión, la rabia ni la desesperación como en los viejos tiempos. Y eso, honestamente, ya es un gran avance. Estoy tranquilo. He aprendido a vivir con lo que tengo. Y, como pequeño consuelo, ahora vivo en un lugar sin césped que cortar. Y sí, eso también es una victoria.